Ok, Mark, gracias. Bien, vamos a platicar de este tema de la muerte de Dios y darle después un enfoque judío. No al tema como tal, obviamente. O sea, el judaísmo es obvio que Dios no puede morir. Digo, Dios está más allá de la vida y de la muerte. Sino a las inquietudes desde las cuales Nietzsche, este importantísimo filósofo de finales del siglo XIX, expone, plantea este tema, que es lo que mencionaba yo al principio con Mark. O sea, que aquí el problema es que la mayoría de la gente se queda con esta frase aislada y no entiende realmente a todas las cosas que se refiere a Nietzsche, todo lo que hay en la cabeza de Nietzsche al respecto. Que hay cosas que por supuesto no estoy de acuerdo con ellas, las voy a ir explicando, pero que son muy interesantes porque estamos hablando de una época en la que filosofía y religión están entrando a una nueva crisis de la que muchos sectores, tanto filosóficos como religiosos, no han salido. Y por eso es interesante ver de qué se trata esta angustia o este planteamiento crítico de Nietzsche y cómo es que el judaísmo aborda este tema. Entonces, bien, ¿cuál es el problema de Nietzsche? Nietzsche, primero hay que entender su personalidad. Nietzsche es hijo de un pastor luterano, o sea, es parte de una tradición religiosa alemana muy fuerte, muy intensa, pero Nietzsche, justo por parte de su papá, viene heredando una serie de problemas congénitos, o sea, una enfermedad congénita que provoca un deterioro cerebral. Entonces, bueno, Nietzsche termina por desarrollar un cuadro de esquizofrenia muy fuerte. Entonces, y esta es la parte más interesante de su filosofía. O sea, que Nietzsche, aparte de ser una mente brillante, o sea, verdaderamente brillante, una persona increíblemente lúcida para percibir una serie de cuestiones que la mayoría de la gente alrededor simplemente no percibía. Aparte, es una persona que pasa por una gran cantidad de estados de ánimo, a veces inconexos, algo propio de la esquizofrenia, y por lo tanto sus críticas son muy interesantes, porque, vamos, tiene esa genialidad que se llega a dar dentro de la locura. Estamos hablando de alguien que se quedó loco, que murió loco, pero tiene esta genialidad, él es de esos locos que tienen ese rasgo de genialidad, ven las cosas desde otra perspectiva y por lo tanto hacen observaciones muy interesantes, muy agudas y en muchos temas muy importantes. Entonces, un pleito que dentro de este marco Nietzsche tiene desde joven y sobre todo en su filosofía madura, con la condición ideológica europea de su momento, es decir, con todo lo que implica el cristianismo europeo y el idealismo filosófico alemán. O sea, Nietzsche tiene un conflicto en cuanto a la relación que hay entre, digamos, el europeo promedio, sobre todo el alemán. Nietzsche, cuando la carga contra los alemanes, es durísimo, muy agresivo en sus críticas contra los alemanes. Toda esta idea del problema que tiene el europeo en su relación con la realidad. Entonces, para Nietzsche siempre va a ser un modelo, un referente importantísimo en la antigua Grecia. Entonces, él va construyendo una idea muy particular, muy sui generis, que ya en su filosofía madura la podemos resumir de esta manera. La humanidad iba bien mientras se desenvolvía en un parámetro de ideas conectadas con sus impulsos naturales. Toda la decadencia de la humanidad empieza a partir de la imposición de lo que él llama la moral judeo-cristiana, y particularmente por parte del cristianismo y sobre todo en la Edad Media, porque es una idea, es un concepto del mundo en el que se pierde el contacto con lo natural y se empieza a vivir a partir de ideas arbitrarias, es decir, ideas que no tienen relación con la naturaleza, con la verdadera naturaleza, tanto física como humana. Su línea de argumentación va por una idea muy simple, ¿no? O sea, todo esto de que la religión te promete el cielo y te hace creer que lo importante es llegar al cielo, que lo importante es la vida después de la muerte y que por lo tanto te desconecta del aquí y del ahora, de lo material y sobre todo, Nietzsche va a insistir mucho en esto, de lo sensual. O sea, para Nietzsche es fundamental el concepto de la sensualidad, obviamente partiendo a partir del sexo. Es decir, una religión que se inventa el celibato, porque de esa manera hay que ganar el cielo,
está mal, o sea, eso es antinatural. Entonces, Nietzsche, a partir de estas ideas básicas, digamos, o alrededor de estas ideas básicas que acabo de resumir, va a construir toda una crítica contra esos aspectos en los que su entorno cristiano en el que él se desarrolla, aquí sus críticas van más dirigidas al entorno cristiano que al judío, porque obviamente ese fue el ambiente en el que él vivió. Pero bueno, él al final de cuentas siempre hablaba de esta moral judío-cristiana, aunque cargaba todo básicamente contra el cristianismo. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? O sea, todos los problemas que estamos viendo en la actualidad se han generado a causa de que vivimos en una irrealidad. Esto, digamos, va a ser la base para que serán de unos 60, 70 años después, Baudrillard, sobre todo Baudrillard, hable de lo que es una hiperrealidad. Al ratito voy a explicar un poco de esto, retomando estos conceptos nietzscheanos, que bueno, Baudrillard los explica ya de una manera más clara y por eso los voy a mencionar para que vaya quedando más o menos claro el asunto, que no son temas fáciles. Pero bueno, Nietzsche vive con esa queja. Estamos viviendo en una irrealidad por culpa de una idea religiosa que se impuso en toda Europa y en la cual el mundo físico no tiene importancia porque todo el tiempo te están hablando de que tenemos que ganarnos el cielo y entonces tú puedes dejar que aquí en el mundo físico y terrenal te pisoteen, pasen por encima de ti, abusen, te exploten, etcétera, pero no hay problema mientras te ganes el cielo. Peor tantito, no puedes tener placer, el placer es pecado, el sexo, la bebida, todo es pecado, la violencia. Nietzsche tiene discursos interesantísimos sobre la violencia. O sea, toda esta cuestión de que hay que cuidar al débil, hay que amar al débil, lo único que ha creado es una sociedad llena de débiles. Y entonces el instinto natural de supervivencia del ser humano, ese que hace que solamente sobrevivan los mejores, ha quedado relegado como si fuera una perversión, como si fuera un pecado, como si fuera algo malo, y por eso tenemos una sociedad blandengue y que no sirve para nada. Críticas muy extremas o muy interesantes de Nietzsche, vamos desglosándolas. Nietzsche lo que está fascinado con la antigüedad helenística o el antiguo mundo griego y también con la antigua mitología germánica es un concepto que a él le parece fundamental y es este. Esto lo explica en el libro llamado Gaia Ciencia, que es uno de sus últimos libros, y lo amplía un poco en El Anticristo, que son dos de sus textos ya plenamente maduros como filósofo. Pero básicamente en Gaia Ciencia es donde Nietzsche explica que los dioses mueren. O sea, dice, este era un concepto maravilloso, tanto en la antigua Grecia y sobre todo en la antigua mitología germánica, que los dioses mueren. Es decir, que ni siquiera los dioses son eternos, sino que también ellos tienen que morir. Entonces, de esta manera, Nietzsche va construyendo todas sus ideas sobre lo que es el eterno retorno, ahorita explico de qué se trata esto, lo que es el eterno retorno y lo que es la regeneración, la renovación de los ciclos de vida humanos. Entonces, para Nietzsche, la idea es muy simple. Nosotros, los seres humanos, inventamos a los dioses. Nosotros, los seres humanos, fuimos los que creamos a los dioses. Entonces, él dice, la ventaja en el politeísmo es que justamente como parte de esta realidad inobjetable, de que nosotros creamos a los dioses, nosotros creamos dioses mortales como nosotros mismos. Y entonces eso daba pie a la renovación. Venía una nueva época y venían nuevos dioses a, digamos, a proyectar nuestras nuevas realidades humanas. Pero entonces, al final de cuentas, todo dependía del sentido que los seres humanos le dábamos, no nada más a los dioses, sino también a la naturaleza. Y aquí también hay otra idea que Nietzsche retoma de la antigua Grecia y que va a ser muy importante en estos conceptos. Y es la idea de que los dioses no crearon al mundo, sino que el mundo siempre ha existido. El mundo y el universo siempre han existido. Entonces, bueno, para Nietzsche esto significa algo muy simple. No son los dioses los que le tienen que dar sentido al mundo, somos nosotros los que le damos sentido al mundo y los que le damos sentido a los dioses. Entonces, Nietzsche, luego, bueno, vienen todas sus quejas contra el Dios judeo-cristiano, la forma en la que, según él, toda esta moral judeo-cristiana afectó, dañó a la evolución de la humanidad, todos los errores que implicó, todo el daño que hizo, etcétera. Pero al final dice lo que obviamente el cristianismo nunca se dio cuenta
es que su Dios también tiene que morir. O sea, porque los dioses mueren, punto. Entonces, el Dios cristiano también tiene que morir. Y Nietzsche está convencido de que él está viviendo en la época en la que el Dios cristiano ha muerto. ¿Por qué? Y esta es la parte más interesante y que muchas veces no le ponen tanta atención al analizar a Nietzsche, por el impacto que está teniendo en ese momento el razonamiento científico. Aunque Nietzsche lo menciona muy claramente en Gaia Ciencia, habla específicamente de que la muerte de Dios comenzó con Copérnico. ¿Por qué? Porque Copérnico viene a destruir el concepto tolemaico, es decir, el concepto geocéntrico, la idea de que la Tierra es el centro del sistema solar y que todo gira alrededor de la Tierra. O sea, a partir de Copérnico, dice, fuimos entendiendo que la Tierra apenas es un planetita en el inmenso universo y que gira alrededor del Sol. Dice, entonces, la idea de Copérnico destruye toda la idea de Dios y de los dioses, porque ahora resulta que ni siquiera nosotros somos el centro de todo, sino somos básicamente un accidente en el universo. Estamos flotando en un universo inmenso cuyo tamaño ni siquiera imaginamos y que por lo tanto entonces ya ni siquiera ni Dios le da sentido a esto, ni nosotros somos capaces de darle sentido a esto. Entonces, Nietzsche es muy claro en decir que este proceso comenzó con Copérnico y culmina con Darwin. Darwin tenía poco tiempo relativamente de haber publicado su famoso libro, este tratado sobre el origen de las especies, así se llama originalmente, sobre el origen de las especies, que se publica en 1859. Nietzsche muere 30 años después. Entonces, estamos hablando de un texto reciente, de un texto capital para la evolución del pensamiento científico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las revoluciones astronómicas que habían introducido, primero Copérnico, luego Galileo, Kepler, por ejemplo, luego las grandes revoluciones químicas de Boyle, de Lavoisier, estos grandes científicos que van sentando las bases de la ciencia moderna y del paradigma científico, verdaderamente científico, basado en la experimentación. Estamos hablando de aportaciones científicas que no se habían metido con la dogmática religiosa. Es decir, a muchos clérigos de la época les podía incomodar lo que hacía Lavoisier, por ejemplo, pero al final de cuentas, la regla, la clásica frase de Lavoisier de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En última instancia, dejaba ilesos los dogmas religiosos, ¿no? Porque no, o sea, no atacaba, no cuestionaba la idea de, bueno, ok, eso es cierto en la creación ya como tal, pero Dios pudo haber creado de la nada porque es Dios y ya, punto, ¿no? Pero Darwin sí le da un golpe directo a la dogmática tradicional que todas las religiones tenían hasta ese momento, todas, sin excepción. Es decir, la creación del ser humano como ser humano. Darwin dice, no, evolucionamos desde formas de vida más primitivas. Entonces, Nietzsche ve en Darwin el último zarpazo contra la idea vigente de Dios y por lo tanto dice, ya murió Dios. Es decir, no lo dice en un sentido ateo. Ojo, Nietzsche de hecho no se siente nada cómodo con el ateísmo. Yo te explico por qué. No lo dice en su sentido ateo, lo dice en el retomar esta idea de que de tanto en tanto los dioses mueren. O tal vez, para ser más exactos y más justos con la idea de Nietzsche, nuestras concepciones sobre los dioses mueren. Es decir, muere una manera en la que entendemos a los dioses y necesariamente viene otras. Y ahí es en donde Nietzsche no es precisamente, no, o sea, no tiene nada de ateo. Nietzsche más bien es un nihilista, y nihilista en el sentido estricto filosófico del término, es decir, basado en la filosofía de Fichte o Fichte, depende de qué zona de Alemania lo quieran pronunciar, pero basado en la filosofía de Fichte, el nihilismo simple y sencillamente rechaza que una esencia trascendental, o sea, Dios o los dioses, o como le quieras llamar, sean lo que le da sentido al mundo. Y entonces somos los seres humanos los que desde nuestra propia arbitrariedad, desde nuestra propia experiencia y desde nuestra propia capacidad de razonar o de sentir, tenemos que darle sentido al mundo. O sea, nihilismo no es como a veces se maneja, sobre todo en esta cultura posmoderna, de que no crees en nada, eres nihilista. No, 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 no. Nihilismo es que no crees que algo trascendental le dé sentido al mundo y se lo tienes que dar tú.
o sea, pero sí tienes que encontrarle un sentido. Entonces, Nietzsche lo que más critica es que, o lo que más le preocupa más bien, es que esta cuestión de, a ver, dice, ya, los dioses mueren, punto. Murieron los dioses griegos, murieron los dioses nórdicos. El dios cristiano ya está muriendo. Copérnico clavó el primer clavo, Darwin acaba de clavar el último. Ya, murió. El problema para Nietzsche es que sigue, porque la muerte de los dioses o la muerte de Dios a Nietzsche le da igual si es plural con los dioses del politeísmo antiguo o si es uno nada más con el monoteísmo de su momento. La muerte de los dioses implica que mueren todos los valores que conllevan estos dioses. Es decir, para Nietzsche, el problema de la muerte del Dios cristiano sí es un problema. Es que todos los valores que gobiernan el mundo de repente ya no sirven, mueren con su Dios. Es decir, yo hago cosas, obedezco a Dios y hago cosas pues porque Dios me las pide y yo lo obedezco, ¿no? Pero si entiendo que Dios está muerto, o sea que ese concepto de Dios ya murió, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, Nietzsche, en este sentido, le han llamado el nihilista antinihilista. O sea, porque Nietzsche no se contenta con la idea nihilista tal cual, de decir, lo trascendental no le da sentido a mi vida y yo le tengo que dar sentido a mi vida. Y entonces Nietzsche habla de la necesidad de volvernos a crear un entorno mitológico. O sea, a Nietzsche no le importa admitir que esto es mitología pura, o sea, que nosotros inventamos a los dioses y básicamente digamos que su idea es ir hacia la construcción de un nuevo modelo, de un nuevo paradigma en el que nosotros logremos sustituir tanto a esos dioses o a ese dios como a esos valores. Y es donde va a entrar todo el discurso de Nietzsche del superhombre, es decir, de este ser humano que básicamente es un ser humano maduro. O sea, el superhombre de Nietzsche no tiene nada que ver con toda la abyecta propaganda nazi que luego se manejó unos 50 años después, a partir de esta idea de los alemanes o los arios como la raza superior y las razas inferiores, nada que ver. O sea, Nietzsche cuando habla del Una, super... ¿Mm? una pregunta nada más, digo, para que no nos vayamos tanto a Nietzsche, sino también ahondemos un poquito en este concepto nazi. Cuando están hablando específicamente de los nazis, ¿se refieren a un superhombre como superioridad racial en específico? ¿Se refiere a un superhombre elegido por Dios? Digo, porque, bueno, son más ateos que religiosos. Sí, Pero en ese sentido, claro, o sea, los te estás nazis hablan de hablando... un superhombre en el entorno de lo que era supuestamente hablando, ciencia racista. Es decir, la noción de que tú estás determinado por la raza a la que perteneces y cada raza tiene determinadas características y no las puede alterar. Entonces hay razas superiores y razas inferiores. Y en este esquema del concepto nazi, la raza superior es la raza aria, o sea, los rubios, digo, ellos entendían eso por raza aria, ¿no? Los arios, los verdaderos arios, los del norte de la India, se parecen más a mí que a cualquier alemán. Pero en el concepto totalmente tergiversado de los nazis, entonces esta era la raza destinada, digamos, a marcar el liderazgo en el mundo. Y las demás razas tenían que someterse, desde someterse hasta ser exterminadas, dependiendo de qué raza fueran. Es decir, que Eh, prácticamente estaban, o sea, estaban luchando por la libertad del hombre. en su concepto sí, o sea, por la purificación del hombre. Ahora, obviamente ahí manosean mucho el concepto de Nietzsche del superhombre, que Nietzsche jamás habló de esto. O sea, No, porque bueno, es Nietzsche, que como usan el mismo vocablo, sí, entonces exacto. ya Sí, simplemente. pero Pero bueno, mira, es que es la eterna bronca, ¿no? De que generalmente un filósofo plantea una idea, pero tenemos el problema de que el filósofo es alguien muy listo, y luego viene la gente a retomar esa idea, pero la gente en general es muy tonta, y entonces rebajan, degradan y pervierten la idea. Y eso fue clásico, lo que pasó desde Nietzsche hasta el nazismo, o desde Nietzsche hasta la posmodernidad, que también sucede. Pero bueno, perfecto. entonces, la Disculpa. idea del superhombre de Nietzsche, en realidad, más bien habría que decir, pues es un hombre maduro, o sea, una persona que sabe controlar su vida. Y por controlar su vida no significa que todo el tiempo se está restringiendo. O sea, porque al contrario, sabe darle lugar al placer, por ejemplo, pero sin remordimiento de conciencia. Pero de la misma manera sabe controlarse, o sea, para Nietzsche es básica la idea de que se mantiene alejado de la masa, o sea,
de toda esa bola de gente bruta e inculta que nomás no da una. Entonces, la idea del superhombre Nietzsche es muy interesante. Otro día deberemos, así como te estamos hablando de la muerte de Dios y lo que responde el judaísmo, otro día hablamos del superhombre y lo que responde el judaísmo. Pero bueno, entonces, para Nietzsche, la idea fundamental es que viene ya este cambio, que ya está echado a andar ese proceso que va a generar todo un cambio. Y hay que decirlo, en algo tenía razón. Honestamente creo que Nietzsche no se dio cuenta en qué, pero en algo tenía razón. Y ahorita explico de qué se trata también. Bien, entonces esto es en general a lo que se refiere Nietzsche con la muerte de Dios. O sea, para Nietzsche, las ideas básicas. Una, los dioses los creamos nosotros. Y dos, los dioses mueren. Todos, siempre. Desde la antigüedad hasta la actualidad, siempre hay un punto donde la humanidad, en ese proceso de regenerarse, de reciclarse, mata a sus dioses, mata los valores morales implícitos o que se derivan de la creencia en esos dioses, y entonces viene una nueva etapa. Entonces Nietzsche habla básicamente de que ya viene esta nueva etapa, de que ya viene esta nueva, digamos, esta renovación de la humanidad y de sus ideas. Y que por lo tanto en este contexto hay que ir viendo qué vamos a poner en lugar de esos dioses o ese dios que ha muerto y sobre todo lo que más le preocupa a Nietzsche, qué valores morales vamos a construir alrededor de eso. Ahora, vuelvo al punto medular de todo esto para entender la crisis de Nietzsche como filósofo y sobre todo la crisis que él veía en la religión. Hay que entender la crisis que significó la irrupción o la llegada del pensamiento, del razonamiento científico. Y aquí hay que ser honestos en cuanto a ciertos límites que tanto religión como filosofía tienen. Y ¿saben a quién le duele más admitirlo? Muy chistoso, ¿no? Porque si no, es que los religiosos nunca quieren admitir que no tienen la capacidad de contestarlo todo. Bueno, déjame te cuento que hasta lo que he podido percibir, este tema le duele más a los filósofos. Cuando he hecho este tipo de comentarios en Twitter, los primeros que me brincan y me empiezan a querer dar lecciones son filósofos, no religiosos. Pero mira, te lo explico fácil. Desde la antigüedad, los seres humanos hemos tenido la curiosidad de saber qué pasa. O sea, ¿por qué hay tormentas? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay día? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué hay invierno? ¿Por qué hay primavera? O sea, los seres humanos, en algún momento dado, alguien se planteó la pregunta de qué pasa, qué onda con este planeta, y empezamos a intentar encontrarle sentido. En este punto, las observaciones de Nietzsche son muy precisas. De repente, todo se trata de darle sentido. Ahora, ¿qué es la mitología? La mitología surge muy de la mano de las religiones antiguas, de las religiones paganas antiguas. ¿Qué es la mitología? Bueno, fue el primer gran intento que los seres humanos hicimos por darle sentido al universo, es decir, por explicar qué pasa. Claro, no teníamos la mínima idea del funcionamiento de la mecánica del universo. Entonces, lo que no pudimos responder con conocimiento, lo respondimos con imaginación. Y de ahí van surgiendo las grandes narrativas mitológicas, en donde, pues, ¿por qué había terremotos? Porque los dioses se peleaban, ¿no? Porque había epidemias, porque un dios estaba furioso con su pueblo y entonces mandaba enfermedades, o porque varios dioses estaban en guerra y por eso unos pueblos conquistaban a otros. Es decir, no teníamos todavía la capacidad de explicar cómo suceden las cosas aquí abajo y entonces nos inventamos historias que contaban cosas que sucedían allá arriba en los cielos o en un nivel trascendental al físico y que afectaban al físico. Entonces, los hombres, los seres humanos, simple y sencillamente nos veíamos como sujetos a toda esta arbitrariedad cósmica y no teníamos más remedio que observarla, soportarla, tratar de sobrevivir y en la medida de lo posible pues estar haciendo sacrificios para los dioses para tratar de mantenerlos contentos, ¿no? En evitar que se enojaran hasta donde fuera posible. Entonces, la mitología fue eso, básicamente, ese intento primitivo por responder a nuestras grandes inquietudes, a nuestras grandes dudas sobre el funcionamiento del universo. Ahora, la mitología de cualquier manera no es un cuentote nada más, porque lo que los seres humanos, ya para estas épocas, vamos a hablar del principio de la historia,
principio de la historia me refiero al momento que se inventa la escritura y entonces ya hay un registro histórico. Es decir, hace 5.500 años en la antigua Sumeria. O sea, 3.500 antes de la era común en la antigua Sumeria, que es cuando se empiezan a hacer textos escritos. Para este momento, los relatos mitológicos ya tienen un nivel de avance impresionante, porque llevan miles de años, literalmente, evolucionando. ¿Por qué los relatos mitológicos se vuelven tan importantes? Porque, aunque reflejaban toda esa ignorancia que teníamos sobre el funcionamiento del mundo, también reflejaban un profundo conocimiento de la condición humana. Es decir, son relatos en donde estos temas bien humanos, el odio, el amor, la vida, la muerte, la pasión, la virtud, los vicios, la cobardía, la valentía, la lealtad, la traición, o sea, todos estos temas bien humanos, los autores, o más bien los mitos no tienen autores, van evolucionando con generación. O sea, son creación colectiva. Los grandes mitos ya te hablaban de esos problemas y de una manera fascinante. O sea, si tú te sientas, te compras tu librito de grandes mitos griegos y los lees, o sea, vas a ver que todos esos elementos están allí. El amor, la traición, la lealtad, etcétera, y que evidentemente las culturas que generaron esos mitos no sabían cómo funcionaba el universo, pero sabían cómo funcionaba el ser humano. Entonces, los dioses que se inventan en estos mitos son profunda y entrañablemente humanos. Y por eso nos encantan estos mitos. Digo, como lectura es fascinante, es delicioso todo lo que nos hablan ahí, porque nos hacen sentir, porque nos hablan a lo que traemos en el corazón. O sea, lees esas tradiciones y dices, conozco un montón de gente así. Lees ese amor incondicional de algunos seres mitológicos para los demás, conozco gente así, etcétera. Es decir, te hablan de una realidad humana. El gran mérito de los mitos antiguos fue que proyectaron esas realidades humanas en una narrativa que llevaba las cosas a una dimensión cósmica, ¿no? Pero bueno, por eso, aunque los mitos eran un fallo absoluto, un error absoluto en su intento por explicar el funcionamiento de la naturaleza, son maravillosos en cuanto a que nos reflejan con todas nuestras virtudes y defectos. Pero bueno, entonces, por eso Nietzsche le tenía un grandísimo aprecio a toda esta mitología antigua y decía que era la neta del planeta y le encantaba la posibilidad de que, muerto el dios cristiano, se pudiera regresar o se pudiera construir una nueva mitología como esta, ¿no? Con nuevos valores, o sea, retomando los valores de la antigüedad, o sea, el valor de los guerreros, o sea, me refiero a valores humanos, no a la valentía, al valor humano de los guerreros, por ejemplo, de la sensualidad, o sea, Dionisos es un dios fundamental, o sea, Nietzsche apela todo el tiempo a que el nuevo dios que debería sustituir al dios cristiano debería ser un dios de perfil dionisiaco, o sea, para volverle a dar cabida a toda esta cuestión sensual que se perdió, según él, con el cristianismo. Entonces, bueno, la mitología es eso, básicamente un intento del ser humano por responder a sus grandes inquietudes sobre cómo funciona todo, muy acertada en cuanto a su análisis del ser humano, pero completamente perdida en cuanto a su análisis de la mecánica del cosmos. Bien, más adelante, hace más o menos unos 2.500, 2.600 años, va a venir la primera gran rebelión intelectual contra el paradigma mitológico. Es decir, el primer gran intento de un grupo de griegos. Es decir, a ver, espérame, la mitología no explica cómo funcionan las cosas. Necesitamos algo más pensado. Y eso va a ser la filosofía. La filosofía es el intento, el gran intento del ser humano por dejar de razonar las cosas en términos de pensamiento mágico. ¿Y a qué me refiero como pensamiento mágico? Básicamente esta idea. Las cosas suceden porque los dioses intervienen en la vida de los humanos. Que a los dioses se les antoja, intervienen, nos la cambian, nos cambian el juego, nos voltean la tortilla, como quieran llamarle, y por eso las cosas pasan. Los filósofos van a decir, no. Queremos entender por qué pasan las cosas, hay que echarle cabeza, hay que pensarlo. Entonces, la llegada de la filosofía va a ser la primera gran revolución intelectual en la historia de la humanidad.
grandísima revolución intelectual. En este sentido, no se puede negar, la filosofía trajo un gran aporte, pero la filosofía, de cualquier manera, como actividad humana surgida en ese contexto donde lo que predominaba era el pensamiento mágico, no se pudo, era imposible, no había manera de disociarla de los problemas de fondo del pensamiento mágico. Entonces, la filosofía que se empieza a imponer como la más exitosa es heredera de la filosofía eleática. Y la filosofía eleática, o sea, pensadores como Zenón, Parménides, etcétera, tenían una idea básica, y es que la verdad la podemos conocer por medio de la razón. Desde esta premisa, luego van a venir las grandes aportaciones de Pitágoras y de Platón, que básicamente dicen que el mundo físico no es la última realidad de las cosas. Hay algo que le da razón de ser o que incluso genera la existencia del mundo físico. Pitágoras va a decir, son los números. Platón va a decir, son las ideas. Pero bueno, en ambos están básicamente definidos como místicos porque hacen un planteamiento filosófico según el cual la realidad física solamente existe porque detrás hay una realidad, otra realidad, la verdadera realidad. Entonces, por ejemplo, ya Platón te va a explicar tus sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto, te ponen en contacto con los fenómenos del mundo físico. Es decir, con esta irrealidad o con esta realidad degradada, con esta sombra de la verdadera realidad. La única posibilidad, el único camino que tienes para acceder a la verdadera realidad, a la de las ideas, es el intelecto. Entonces, para la filosofía platónica va a ser fundamental esta noción de quieres entender las cosas, hay que razonarlas. Y bueno, por eso Platón escribe los diálogos, donde el personaje protagónico es Sócrates, y siempre Sócrates es presentado en discusiones, y bueno, ya viéndolo en retrospectiva, Sócrates siempre es presentado como un soberbio manipulador de las conversaciones. O sea, el Sócrates que nos presenta Platón ahí es un tipo que con una facilidad enreda a la gente y las hace decir lo que él quiere que digan. Digo, claro, o sea, no es un manipulador nefasto, terrible, un sofista ni esto, es un tipo muy listo y con conceptos filosóficos elevados. Pero me refiero a lo importante aquí de la mayéutica socrática, que es así como se le llama esto, es esta idea de razona. Olvídate de tus experiencias, de tus opiniones, si no están procesadas por el verdadero razonamiento. Plotino, ya para ahí del siglo III de la era cristiana, o sea, ya de este lado de la historia, Plotino, el más importante neoplatónico de esta fase final de la época de la era imperial romana, Plotino es el que va a llevar todas estas ideas a su máxima evolución. Y por ejemplo, Plotino ya te dice de una manera tajante, la realidad física no existe. O sea, esto no es la realidad. La realidad es lo que hay en una dimensión abstracta. Que la religión cristiana, que ya para ese momento está ya bien establecida y estaba a poco de convertirse en religión imperial, va a retomar mucho de la filosofía de Plotino, y es ahí donde en la Edad Media se va a construir esta noción plotina, o sea, plotinesca, y por lo tanto platónica, neoplatónica le llamamos, de que la realidad aquí no importa, lo que importa es el cielo. Es decir, toda esta idea que en Pitágoras es los números generan el fenómeno físico que confundimos con la realidad, en Platón evoluciona a las ideas, generan el fenómeno físico que confundimos con la realidad, y eso, vía Plotino, genera la idea medieval de la vida espiritual, lo espiritual, el cielo es lo importante, es a lo que tienes que aspirar y no preocuparte por lo que sucede en este mundo material. Y eso es en contra de todo lo que repele Nietzsche. O sea, Nietzsche, viéndolo ya así globalmente, está en contra de Platón. Está peleándose con un asunto que estamos heredando desde Platón. Lo que Nietzsche no se da cuenta es que él también es profundamente platónico.
Es decir, Nietzsche también tiene un profundo conflicto con la realidad. Y por eso Nietzsche apela a que la solución es regresar a los antiguos mitos, no, o sea, no volver a creer en los antiguos mitos, sino construir una nueva mitología similar a la de los antiguos mitos. O sea, Nietzsche no se da cuenta que lo que está proponiendo es un retroceso. De la mitología se había logrado avanzar a la condición filosófica. Nietzsche no se da cuenta que en última instancia está rechazando también la realidad como tal, por ejemplo, al decir que la Tierra, o sea, retomar este concepto griego de que la Tierra siempre ha existido, el cielo y la Tierra siempre han estado allí, o sea, Nietzsche está siendo profundamente anticientífico, no se da cuenta. Entonces, o sea, lo que Nietzsche se dio cuenta, intuyó, y lo intuyó correctamente, que de una condición muy primitiva habíamos evolucionado algo mejor. Del pensamiento mitológico, la humanidad había pasado al pensamiento filosófico y se dio cuenta que las aportaciones de Copérnico y de Darwin estaban marcando el inicio de una nueva era. Entonces, no se terminó de dar cuenta que el siguiente paso era el razonamiento científico. Y ese es el pleito que tienen los filósofos de hoy. La ciencia, como la conocemos, efectivamente fue posible gracias a la filosofía, porque fueron planteamientos filosóficos los que fueron permitiendo que ya a partir de Blas Pascal, René Descartes, Baruch Spinoza, ya hablamos de él en alguna ocasión, nos empezáramos a plantear nuevos paradigmas para el conocimiento, para generar conocimiento. Y el nuevo paradigma lo van a explicar de una manera muy profunda en sus libros al respecto, René Descartes y Francis Bacon, lo van a explicar de una manera muy puntual, es el método científico, es decir, la experimentación como base de nuestro conocimiento. Y es a partir de que se empiezan a establecer estos criterios de cómo perfeccionar un experimento para obtener mejores datos, mejor información, que bueno, que se vienen entonces las grandes revoluciones tecnológicas, desde la invención del ferrocarril o cosas por el estilo hasta esto que estamos usando ahorita, que es Internet. Es decir, el desarrollo tecnológico de la humanidad en los últimos 200 años es infinitamente superior a todo lo anterior. Ponle los miles de años que quieras. No, o sea, la Atlántida no existió, digo, para pronto, para acabar con esto. Todos los miles de años que quieras, en los últimos 200 años hemos avanzado científicamente como nunca. Nunca siquiera se imaginaron. O sea, ni Julio Verne se lo imaginó tan complejo como es ahora. ¿Por qué? Porque es razonamiento científico. Pero es la parte que le duele profundamente a los filósofos admitirlo. Y en términos generales no lo admiten, que la ciencia se emancipó de la filosofía. O sea, que la ciencia, para su método y para la investigación, no necesita filosofía. Siempre es bueno, te dicen, ¿no? Claro que necesita filosofía, porque la idea de que la realidad se puede analizar es filosófica. Eso me parece un comentario de lo más ocioso, o sea, porque parte de la pregunta de ¿existe la realidad o no? La ciencia dice que sí, punto. ¿Por qué? Porque la puede manipular. Es decir, ¿a qué me refiero con manipular la realidad? ¿Cuándo te imaginaste? Bueno, tal vez los que tienen ahorita menos de 30 años tal vez no me vayan a entender la pregunta, no sé si Mark la vaya a entender, él tiene 30. Pero los que tenemos por ahí de 50, ¿cuándo nos imaginamos que íbamos a poder estar teniendo este tipo de comunicación por videollamada en Internet? No, o sea, es hora de caricaturas, es hora de películas de ciencia ficción. O sea, dices, no, pues eso tal vez en el siglo XXIV, ¿no? O sea, nunca nos imaginamos, yo nunca me imaginé que a mis 40 y tantos, a mis todavía 49 años, antecito de los 50, fuera a vivir en este mundo de comunicación por Internet. Bueno, ni siquiera tenía el concepto de Internet. Entonces, a eso me refiero con manipulación de la realidad. O sea, podemos aprovechar el conocimiento que tenemos para crear maravillas como esta. Obviamente eso demuestra que hay una realidad que existe. Entonces, el científico en realidad ya no está preocupado por contestar esa pregunta filosófica de si la realidad existe o no, o de cómo se conoce la realidad. Ya tenemos una ciencia que se llama neurología, que está investigando y que ha avanzado grandísimamente
en cuanto a cómo funciona el cerebro. ¿Qué? Nos falta mucho por aprender, claro, pero ahí está la ruta. Ahí va la ruta ya. ¿Por qué? Porque se basa en la experimentación. Y entonces aquí es la rebelión absoluta contra el platonismo, que la ciencia parte de la premisa de que la realidad es la realidad, la física. Nada de que las ideas generan los fenómenos físicos y que nada más los sentimos. No, no, olvídate de eso. La realidad es esto que estamos viviendo. O sea, entonces, pero fíjate todas las implicaciones que eso tiene. O sea, por ejemplo, el sufrimiento humano. Nada de que aguántate, ten fe y te vas a ir al cielo. No, hay que corregir el sufrimiento humano aquí y ahora, porque es real, porque existe y porque es una basura que exista ese sufrimiento humano, sobre todo cuando estamos hablando de un sufrimiento derivado de la injusticia. Entonces, la ciencia en ese sentido se emancipó de la filosofía y la forma en la que estamos construyendo conocimiento, conocimiento útil, conocimiento sólido, conocimiento científico es la ciencia, no la filosofía. Mucho de la filosofía sigue atorado en discusiones de hace cientos, por ejemplo, los neomarxistas que siguen discutiendo a Marx. O sea, ¿tú crees que un científico va a estar discutiendo lo que se estaba proponiendo científicamente hace 200 años o 150 años? Es obvio que no. Eso ya quedó superado hace 150 años. Filosofía no. Entonces, bueno, no, es que no entiendes a qué se dedica la filosofía. No sé, yo digo que sí lo entiendo y por eso no me convence. Pero bueno, sigamos con el tema. Entonces, lo que Nietzsche no alcanzó a ver, lo que no terminó de ver, era que esa nueva ruta, ese cambio que sí se estaba dando y sí se dio. Digo, si estamos haciendo esto por internet es porque ese cambio sí se dio. Me refiero a esto. Nietzsche no entendió que ese cambio no era regresar a los antiguos moldes mitológicos, sino empezar a trabajar en el razonamiento científico. Ahora, eso muy a grandes rasgos, o sea, es un temota seguir analizando a Nietzsche, pero necesito dejarlo un poco en este momento para pasar a lo que nos importa también, que es qué dice el judaísmo de todo esto. O sea, ya lo he explicado en otras charlas, las pueden buscar aquí en los videos de Enlace Judío. Una específicamente que fue sobre el judaísmo y el método científico. Si hay una religión que todo el tiempo te ha insistido, la realidad está aquí, la realidad es aquí, en el mundo material. Si hay una religión que todo el tiempo le dio por experimentar, buscar, cambiar resultados, que todo el tiempo se rehusó a que los constructos mitológicos dominaran tu vida, ha sido el judaísmo. Desde que en la Torah te dice, 6 días trabajas y uno descansas, no te está diciendo 6 días filosofas y uno descansa, 6 días trabajas, tu realidad está aquí. Desde que la Torah te dice, no te hagas una imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra. O sea, para ponerla delante de mí como Dios es, no te imagines. O sea, no es nada más, no hagas estatuitas o pinturitas, no te imagines a Dios. No construyas mitos. La Torah te dice, imagen y semejanza de Dios ha sido creado el hombre. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer al ser humano. La única ruta para conocer a Dios es el conocimiento de lo que somos como seres humanos, porque no somos el canal de conocimiento de Dios, porque somos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la única manera de conocer verdaderamente a Dios es el conocimiento de nosotros mismos, es decir, el conocimiento de nuestra realidad física, porque es en la realidad física donde estamos parados. Lo estuve explicando también con esta charla del Dios de Spinoza. Esta no se van a tardar tanto en encontrarla, fue hace como 3 semanas. ¿En qué consiste esta idea del Dios de Spinoza? Y cómo Baruch Spinoza va depurando todos los conceptos teológicos hasta llegar a esta idea de que justamente lo que más nos revela la verdadera esencia de lo divino no son las revelaciones estrambóticas, sino la comprensión de lo más elemental de la regla básica con la que funciona el universo, la causa y el efecto. Y eso es la ciencia. ¿Por qué podemos comunicarnos por internet? Porque ha habido una gran cantidad de gente que han entendido
las posibilidades y las relaciones de causas y efectos, y entonces puedes darle un clic a la pantalla de tu computadora o de tu smartphone, clic con un mouse o con el dedo picar tu smartphone y ¡pum! Se abre la ventana y ahí estás viendo a Irving Gattel, que está desde México, hable y hable y hable. O sea, porque conocemos la causa y el efecto. O sea, el judaísmo ha sido una religión que todo el tiempo ha venido insistiendo en esto. Claro, si tú me dices, pero es que Maimónides lo explica de otra manera hace 1000 años. Sí, es que fue hace 1000 años. Maimónides no se habría imaginado ni por error las posibilidades del Internet. Entonces Maimónides lo explicaba de acuerdo a las posibilidades de su tiempo. Pero fíjate cómo el judaísmo ha entendido esto y por eso el judaísmo te enseña. Tienes que hacer caso de lo que te dicen los sabios de tu tiempo, porque son los sabios que entienden el entorno en el que estás viviendo. Entonces, si tú comparas lo que escribían Maimónides y Jonathan Sacks, vas a encontrar muchas diferencias, muchos conceptos mucho más complejos y elaborados en Jonathan Sacks. ¿Por qué? Pues porque vive 1000 años después de Maimónides, pero vas a encontrar que los dos se están nutriendo exactamente de la misma convicción que se llama judaísmo. O sea que Jonathan Sacks es una continuidad directa del pensamiento de Maimónides. O sea, no es una ruptura. Que aquí esa es la parte interesante con lo que es la filosofía. La filosofía ha venido, digamos, avanzando a trompicones porque las nuevas escuelas filosóficas generalmente siempre son ruptura del anterior. En el judaísmo no. Y en el judaísmo, al igual que en la ciencia, el conocimiento se ha venido acumulando, acumulando, acumulando. Porque el judaísmo tiene una vocación natural por decir, uno, la realidad es esta. Ya nada más ese detalle, ese puro detalle, es el que te hace que sigas insistiendo y machacándole a la reflexión sobre la realidad que es esta. Al contrario de todo lo que estaba pasando en el mundo profundamente influenciado por Platón. La realidad no es esta, la realidad son las ideas. Entonces peleémonos por entender las ideas, ¿no? Llegaban unos, contradecían los otros, venían otros así, ninguno tiene la razón, yo la tengo, y el que sigue llegaba con el mismo discurso. Mientras que en el judaísmo la discusión era por algo tan elemental sobre cómo nos tenemos que comportar. Era más una discusión ética que filosófica. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Lo que Nietzsche no entendió, digo yo, muy mi opinión, lo que Nietzsche no entendió es que al llegar esa nueva era de conocimiento científico que estaba cuajando en ese momento y que realmente iba a transformar a la humanidad, lo que Nietzsche no entendió es que no tenía que haber dicho, no tenía que haber hablado de la muerte de Dios o de la muerte de los dioses. Tenía que haber hablado de la muerte de Platón, que en gran medida ha sido el culpable de que la humanidad ande dando trompicones y perdida en términos filosóficos. Bien entendida o mal entendida su filosofía, el problema es que todavía está amarrada a un paradigma mitológico en el que la realidad la determina algo trascendental. En la mitología eran los dioses, en la filosofía de Platón son las ideas. Bueno, la ciencia llegó a decirnos, no, la realidad funciona por sí misma. Tiene dos niveles, el físico y el cuántico, en el cosmos y en el microcosmos. Tienen sus reglas, tienen sus diferencias, pero funciona como funciona. Y la podemos estudiar, la podemos conocer y la podemos transformar, incluso. No nada más a nivel de hacer internet, sino también de generar nuevas relaciones sociales. La podemos transformar si la entendemos. Pero entonces hay que analizarla como lo que es, no como la proyección de ideas, sino como la realidad por sí misma. Entonces, lo que Nietzsche nunca terminó de entender es que, bueno, estaba viviéndolo en ese momento, tampoco es su culpa, o sea, es como si ahorita estuviéramos intentando entender hacia dónde va la evolución de Internet. O sea, esto cambia tan rápido y a una velocidad tan vertiginosa que simplemente no tenemos idea de cómo van a ser los mecanismos de comunicación dentro de 100 años. No tenemos idea. Bueno, Nietzsche estaba viviendo en ese punto crítico, segunda mitad del siglo XIX, estaba escribiendo 10, 20, 30 años después del libro de Darwin. Entonces, no se le puede criticar que no lo haya terminado de entender. Al contrario, tuvo la lucidez de darse cuenta
digo, dentro de lo loco que estaba literalmente, o sea, a nivel de esquizofrenia, tuvo la lucidez de darse cuenta que algo iba a cambiar. Se dio cuenta, digo, ¿saben qué, señores? Algo se acaba de terminar, valga la redundancia. Algo se acaba de acabar y algo nuevo está empezando. Ok, él lo intentó explicar a partir de las ideas que tenía. Son interesantes y sí, vale la pena leerlas y analizarlas. Pero lo que no terminó de percibir es que lo que se estaba muriendo era el platonismo, o lo que estaba en sus últimos estertores. Bueno, entrando en agonía más bien, porque todavía tenemos una gran cantidad de platónicos, la filosofía posmoderna es eso, platonismo reciclado de una de las maneras más tontas posibles. Pues lo que estaba acabando era eso, el paradigma platónico, y lo que estaba empezando era simplemente el paradigma científico. Bien, 150 años después de Nietzsche, o 160 años después de Nietzsche, ya es muy claro el éxito del paradigma científico. Y por eso nos estamos comunicando por Internet. Punto. Ya te maté el argumento con eso. Bien, la catástrofe del argumento platónico también está demostrada. O sea, básicamente ahorita todo lo que está de cabeza en el mundo es por culpa de ideas platónicas, ¿no? O sea, que han llegado a su extremo, repito, en el posmodernismo, con este tipo de tonterías muy Foucaultianas, muy derridadianas. Ahorita hablo de Baudrillard, que es lo último que me toca decir, de decirte que la realidad es un constructo cultural, o que la ciencia es un constructo cultural. No es un constructo cultural. Todo este discurso de, es que las ciencias nativas, no existen ciencias nativas y no existe ciencia occidental, existe ciencia. Los nativos tenían un nivel de conocimiento de ciencia, punto. Nosotros tenemos otro, pero es ciencia, conocimiento, o sea, no hay una ruptura de uno a otro, hay una evolución, y eso es lo que se tiene que entender. Pero el discurso posmoderno lo relaciona todo con esta idea del poscolonialismo. Lean a Steven Pinker, uno de los pensadores más interesantes de la actualidad, de cómo se queja de que ahorita todo parece que lo tienes que encauzar a que todo es culpa del hombre blanco y entonces hay que quitarle el poder al hombre blanco y dárselo a los otros, ¿no? Entonces, eso no es evolución, eso sería venganza si funcionara. No sirve para absolutamente nada. Entonces, aquí remato todo este asunto con lo que explicó Baudrillard. Baudrillard explicó, le dio una redondez a ciertos conceptos de Nietzsche al hablar de la hiperrealidad. Ya lo explica en términos filosóficos más sofisticados. Baudrillard lo que dice es que los seres humanos tenemos una capacidad tremenda para confundir la realidad con la fantasía. O sea, está prácticamente en nuestra naturaleza. ¿Y cómo sucede esto? Por medio de una intermediación. Es decir, de algo que nos filtra la realidad. Baudrillard en su momento le puso mucha atención a los medios masivos de comunicación. Bueno, Baudrillard es un filósofo muy de los 50, de los 60, es decir, le estaba tocando ver el auge de la televisión. Y en ese momento la gente estaba espantada con lo que es la televisión. Bueno, imagínate si hubiera visto, Baudrillard murió, no tiene tanto que murió, o sea, todavía le tocó conocer Internet. Creo que murió en los 90, le tocó conocer Internet, pero bueno, sus pininos. Se habría infartado, se moriría otra vez de ver lo que está pasando con el Internet ahorita, las fake news y las posverdades. Pero bueno, Baudrillard lo que te decía es que, por ejemplo, en este caso, los medios como masivos de comunicación, como intermediarios, le dan forma a una ficción y te la venden como realidad. Eso es una hiperrealidad. O sea, no es la realidad, no es lo que realmente está pasando, sino lo que ese intermediario provoca que tú creas que está pasando. Lo que Baudrillard no fue capaz de ver es que la filosofía es otro intermediario que también nos ha hecho vivir en una ficción, y sobre todo la filosofía platónica, específicamente la filosofía que está peleada con la realidad y que puede llegar al punto de decir la ciencia es un constructo cultural. Lo peor del caso es que el propio Baudrillard nos dio un ejemplo descomunal de cómo la filosofía te puede tergiversar la realidad. Cuando vino la invasión de Saddam Hussein a Irak y Bush padre amenazó con invadir si Hussein no se salía, Baudrillard dijo, no, Estados Unidos no va a invadir ahí, o sea, ni le crean, no lo va a hacer. Bueno, vino la invasión estadounidense, la guerra del Golfo, y la expulsión de las tropas de Hussein de Kuwait y todo eso. Y cuando le preguntaron a Baudrillard que qué pensaba de eso, bueno, que él había dicho que eso no iba a suceder y que bueno, ahí estaba la invasión que decía él. Baudrillard dijo que no, que eso no estaba sucediendo,
que eso no era realidad, que eran montajes, que eran videos de otras épocas, de otros lugares, o que por lo menos en los términos en los que las noticias nos querían vender que había una guerra, no existía esa guerra. A ese nivel llegó Baudrillard de su desconexión de la realidad. ¿Por qué? Porque la filosofía también es un filtro que de repente nos engaña, y nos engaña mucho. Entonces, lo que Nietzsche no terminó de darse cuenta, ya completando la idea que ya había empezado a plantear, lo de la muerte de Platón, lo del advenimiento del razonamiento científico, lo que Nietzsche no terminó de darse cuenta fue que el paradigma filosófico de cómo se construye el conocimiento estaba agotado. Y por eso estaba empezando el paradigma científico. Entonces, la muerte de Dios, no. Bueno, es una manera en la que Nietzsche explicó sus ideas. Ideas muy interesantes, muy lúcidas, que repito, tuvo el grandísimo mérito de darse cuenta que algo estaba terminando y algo estaba comenzando. Obvio, es imposible en ese momento y en medio de toda esa maraña de cosas abrumadoras, era imposible que se diera cuenta qué terminaba y qué comenzaba, pero lo percibió y lo explicó. Podríamos decir lo que construyó una mitología para explicarlo. Bien, a 150 años de distancia ya podemos tener una visión más clara de qué terminó y qué comenzó. Entonces, Nietzsche no tenía que haber hablado de la muerte de Dios, sino la muerte de Platón. ¿Qué tiene que decir el judaísmo sobre todas las críticas que Nietzsche hacía? Básicamente, que eran correctas. Es decir, el judaísmo nunca tuvo la intención, jamás ha tenido la intención de disociar al ser humano de su realidad física. Bueno, por eso el judaísmo, por ejemplo, tampoco está peleado con el placer, en realidad. Y por eso el judaísmo es una religión que no te está inculcando, aguántate todos los sufrimientos para que te vayas al cielo, ¿no? O sea, digo, si no hay de otra, claro, cuando estabas hablando del holocausto, o sea, de algo imposible de controlar, pues bueno, tenías que responder a esa realidad. Pero si estás en condiciones normales, transforma tu realidad, mejora tu calidad de vida, ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a hacer cosas, ponte a transformar lo que tienes a la mano, lo físico. Que lo físico no es que sea lo importante, es que es lo único, porque en el judaísmo la espiritualidad está indisolublemente ligada a lo físico. O sea, somos una, aunque hablamos de Ruach, Nefesh y Neshama, somos una unidad indestructible. Claro, estamos convencidos de que nuestra verdadera esencia sobrevive, va más allá del cuerpo, pero mientras estamos en el cuerpo, somos una unidad indisoluble. Y por eso todas las mitzvot de la Torah están enfocadas a nuestra realidad física, a nuestra vida en esta dimensión física. Que queremos entender la dimensión espiritual, tenemos que empezar por la dimensión física, no hay de otra. O sea, entonces, el judaísmo en ese sentido siempre fue antimitológico. Y si ahorita tenemos una gran cantidad de científicos destacadísimos que son judíos, y si tenemos que Israel, el Estado judío, es uno de los lugares de vanguardia científica, es justamente porque al paradigma del judaísmo, a la ética judía, a la religión judía, a la Torah judía, se le da muy bien el razonamiento científico. Entonces, puedo presumir, esto sí lo voy a presumir, lo tengo que presumir, el judaísmo ya tenía las respuestas que Nietzsche andaba buscando. Y lo que hemos visto, para ser más específicos, en los últimos 72 años en el Estado de Israel o en todos los premios Nobel recibidos por judíos, lo demuestra contundentemente la historia, los hechos.